Pues como les dijimos, vamos a hablar hoy sobre derechos humanos. Sí, porque cuando tratamos estos temas de las personas con algún tipo de discapacidad, como le dicen, o de habilidad especial, porque también de eso se trata, de que al que le falta una habilidad desarrolla otra, de manera que hay una compensación. Y el problema lo tenemos los que somos, los que creemos que no tenemos problemas, porque nos quedamos atrasados y perdemos la oportunidad de comunicarnos con, por ejemplo, las personas que tienen problemas de audición, esas personas a las que llamamos sordas, que tienen, o también les llamamos sordomudas, porque al no desarrollar la capacidad de la audición, pues tampoco puede desarrollarse la capacidad de la articulación de los sonidos. Entonces, estamos en el mes del sordo, ¿verdad, Grace? Sí, así es. ¿En la República Dominicana o es internacional? En la República Dominicana. República Dominicana. Este mes de junio es el mes de la persona con discapacidad o problemas de audición, las personas sordas. Para que hablemos de ellos y de ellas, están aquí Gracie García, que es intérprete del lenguaje o de la lengua, de señas. Tenemos que aprender ese lenguaje todos. El mundo sería una maravilla si todos habláramos en señas. Imagínese usted lo agradable, el silencio que habría un silencio magnífico y pudiéramos disfrutar de otras cosas que no oímos porque nos las pasamos hablando. No oímos otras cosas que debíamos oír. Gracie está aquí para hablarnos de esto y ayudarnos también a comunicarnos con Tommy Guzmán, que es presidente de la Fundación de Integración del Sordo, Fundeinsor, se llama esto, Tommy, ¿verdad? Fundeinsor. Y también está Marcos Junior Taveras, soporte técnico allá en el CONADIS, ¿verdad? Así es. No solamente va a traducir Gracie, Gracie va a traducirnos lo que nos diga Marco y lo que nos diga Tommy. Joel va a traducirle a todos los televidentes que nos están pues siguiendo en este momento en que hablamos de las personas con algún problema de audición. Tommy quería hacer una explicación sobre la diferencia, ¿no? O los detalles que hay entre, difieren o distinguen al sordo, al mudo, al sordomudo. Explícanos tú la situación, Tommy, por favor. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme aquí a este programa. Las personas están muy confundidas, utilizan la palabra sordomudo y esa palabra no debemos utilizarla porque nosotros podemos comunicarnos, podemos expresar nuestras ideas. Así que tenemos facilidad para comunicarnos, podemos utilizar las manos como un mecanismo de lengua, la expresión facial también, nuestros movimientos corporales también. Pero la palabra mudo, según el diccionario, quiere decir una persona que no puede hablar, o alguien que tiene algún tipo de problema, o alguien que es tonto. También se utiliza esa connotación. Y las personas sordas no somos así que no estamos de acuerdo con ese término. Siempre el término correcto es persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Ahora, el término discapacidad auditiva no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna discapacidad, yo me encuentro que estoy en perfectas condiciones. Sin embargo, hay dificultad en la comunicación. Al no poder comunicarnos, esa es la discapacidad que hay.
Nosotros podemos comunicarnos ahora a través de un intérprete. Entonces la discapacidad no existe, la discapacidad auditiva no existe. Sí, persona sorda, pero el término mudo no. En diferentes partes se utiliza de manera diferente. Entonces nosotros debemos utilizar la palabra sordo. Ese es el término correcto y ese es el que nos gusta, ese es el que preferimos. Perfecto, perfecto. Pues aclarado eso, continuemos hablando. Gracie y Marco, que están aquí. Marcos, que es soporte técnico del CONADIS. ¿Qué debemos entender por eso de soporte técnico? Marcos, ¿cuál es la función que tú llevas a cabo en el CONADIS? Explícanos. Bien, yo trabajo en el Consejo Nacional de Discapacidad, soy asistente de una persona que está encargada del departamento de computación. Yo le asisto a cuando hay algunas dificultades. A veces cuando hay problemas de internet y esas cosas, pues asisto a los diferentes departamentos. Eso es lo que hago, ayudar y apoyar en ese sentido. El ser una persona con discapacidad auditiva, es decir, el ser sordo, ¿te representa algún problema a la hora de tú utilizar todos los recursos, toda la riqueza de recursos que hay disponible en Internet? ¿Te ha resultado eso en algún tipo de discapacidad, de problema? ¿Sí o no? Realmente no. Pero a veces tengo que acompañarme de una persona que me pueda asistir un poquito en lengua de señas, porque a veces la gente no entiende. Entonces, leer los labios es un poco difícil constantemente. Entonces, hay dificultad en la comunicación en ese sentido. Pero como yo puedo leer los labios, no tengo tanta dificultad. Perfecto. Ahora cuéntanos tú, Gracie, que estás en el CONADIS, todo lo que significa o ha significado, digo, todo lo que significa, por ejemplo, este mes, que es el mes del sordo. ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Por qué un mes para que recordemos, para que tengamos presente a la población dominicana y a la población mundial que es sorda? Cuéntanos. Bueno, a partir del año 1975, por decreto del Poder Ejecutivo, se le asignó el mes de junio como el mes del sordo, especialmente porque la discapacidad auditiva es una discapacidad que no se externa, o sea, la gente no la ve. Usted ve a una persona en silla de ruedas, sabe que tiene esa discapacidad, ve a una persona con un bastón, sabe que es una persona ciega, ve a alguien con rasgos síndrome Down y los identifica, pero la persona sorda entonces pasa prácticamente desapercibida. Entonces, por eso se consideró que un mes sería importante para realizar muchas actividades que dieran evidencia de que esa comunidad existe y que necesita más apoyo de la comunidad oyente también. ¿Y qué actividades se llevan a cabo? Por ejemplo, desde el CONADIS, ustedes se articulan con las otras ONGs, por ejemplo, la que representa a Tommy, que es la Fundación de Integración del Sordo, por ejemplo, y hay otras más. Sí, por ejemplo, en el caso de Tommy, estuvo trabajando mucho en lo que era el primer modelaje de Miss Sorda aquí en República Dominicana, pero también desde el CONADIS se está apoyando, por ejemplo, a la Escuela Nacional para Sordos, que este fin de semana en Galería 360 va a tener una actividad muy importante celebrando y conmemorando los 41 años que tienen ellos ya celebrando el mes del sordo, que va a ser en Galería 360 a partir de las 4, sábado y domingo. Allá se van a impartir talleres en lengua de señas y muy importante, se va a hacer una exhibición de un museo prácticamente o de estatuas con vida que representan a personas sordas que fueron famosas en su época. Galería 360. Sí. Sábado y domingo. Sí, a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde en adelante. Todo el mundo invitado a esto. Sí, ¿no? los talleres son gratis, los talleres de lengua de señas que se van a impartir. Habrá talleres de lengua de señas en Galería 360 para todo el que quiera aprender lengua de señas. Todo lo que queramos, porque yo quiero también. Sí, porque estamos incomunicados realmente. Aquí el discapacitado soy yo, tú no, porque ya tú puedes comunicarte con ellos. Ahora los discapacitados somos los que no sabemos lengua de señas. Ellos han hecho el trabajo que tenían que hacer para comunicarse.
Ahora, Los si que usted no, los que no hemos Sí. hecho el trabajo somos nosotros, los que no sabemos el lenguaje de señas. Ahora, si Tenemos que usted me aprenderlo, permite Gracie. hacer una diferencia entre discapacitado y discapacidad, que Excelente. es lo que lucha Claro mucho que la sí. persona con discapacidad para que se identifique, que el término discapacitado ya como que sustantiva a la persona, como que lo engloba todo. Por eso el término que generalmente se usa y que ellos están dispuestos a aceptar es persona con discapacidad. Quiere decir que tienen una condición, pero tienen otras funciones que pueden realizar, y esa discapacidad surge ante la barrera, como usted mencionó, lo que es la lengua de señas. Claro. Usted tiene esa barrera ahora porque no la sabe, pero si usted aprende lengua de señas, ya la discapacidad no la va a tener. Así Entonces es. es el entorno lo que la Sí, sí. genera. Nosotros tenemos una discapacidad, los que no sabemos lenguaje de señas. Tenemos que resolverla, porque los seres humanos nacimos para comunicarnos los unos con los otros. Sí. Somos seres de comunicación. La comunicación es el pegamento que nos une a todos. Cuando surge ya el problema, pues indudablemente estamos incomunicados. En este caso estamos incomunicados porque no hemos aprendido el lenguaje de ellos. Eso es como que venga un alemán aquí, ¿verdad? O sea, estamos incapacitados los dos, porque ni él sabe español ni yo sé alemán, así que estamos discapacitados, tenemos una discapacidad. Los dos. Tener, sí, porque ser y tener son cosas diferentes. Tenemos una discapacidad, los dos. Él para hablar español y yo para hablar alemán. Pero tan pronto uno de los dos aprende español o alemán, pues se resuelve el problema de la comunicación. Y como explicó Marcos, esto no tiene absolutamente nada que ver con el entendimiento, con el aprender, el agarrar, el apoderarnos de la realidad. No tiene nada que ver con eso, porque un sordo comprende perfectamente todo, igual que una persona que oye. Así es. Lo comprende perfectamente todo. Lo único que no tiene es la capacidad o la posibilidad de escuchar los sonidos. Pero tan pronto los sonidos se convierten en señas, ya, él resolvió el problema. Así ¿Cierto, es. Gracie? Así mismo. Bien. Galería 360, sábado y domingo. Este sábado y este domingo, para todos los que quieran aprender lenguaje o lengua de señas. No lo van a aprender el sábado y el domingo, ¿no? Pero van a comenzar, ¿verdad que sí? Se van Gracie? a motivar. ¿Qué tiempo le tomaría a uno aprender lenguaje de señas? Ustedes, Tommy, ¿qué tiempo le toma a uno aprender lenguaje de señas? Bien. Le voy a explicar claramente. Cuando yo era pequeñito, yo siempre fui oralista, nunca aprendí lengua de señas. Pero después comencé a observar a otras personas. Y a los 17 años más o menos me inicié en el aprendizaje de la lengua de señas. Aprendí bien rápido. ¿Por qué aprendí bien rápido? Porque para las personas sordas es su lengua natural, entonces es más fácil aprender para ellos. También estuve trabajando enseñando lengua de señas. Por ejemplo, en la universidad, en UNIBE, también en APET. Yo soy maestro de lengua de señas. Más o menos, ¿qué tiempo tarda en que la persona aprenda lengua de señas? Aproximadamente 1 año o 2 años. Eso depende. Si la persona se integra o está inmerso en la comunidad sorda, es más fácil aprender para ellos la lengua de señas. Pero si es alguien que casi no practica, pues claro está, se le va a olvidar lo que está estudiando, lo que está aprendiendo. Depende de la práctica, es como todo, indudablemente, como cualquier otro aprendizaje. Dependerá del tiempo que uno le dedica, indudablemente. Marcos, ¿qué te toca a ti en este mes del sordo, en el CONADI, como actividad a desarrollar? ¿En cuáles actividades estás participando? ¿Vas a participar? ¿Has participado? Cuéntanos. Bien, en este mes de junio, que es el mes del sordo, estamos invitando a las personas mediante las redes sociales, el Facebook, como ya dijo Gracie, ir a Galería 360, pero también a partir de hoy, viernes, sábado y domingo, tenemos el Festival de la Diversidad, donde hay prácticas de diferentes disciplinas de atletismo y las personas ahora pueden ser invitadas, verlas jugar voleibol y diferentes disciplinas del deporte. ¿Eso dónde es?
ese festival? En el Centro Olímpico. Centro Olímpico. Viernes, sábado y domingo. Sí, así Horas. Horas. A partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde De aproximadamente. 8 de la mañana a 5 de la tarde. Gratis, todo el mundo puede ir, es Sí, abierto. gratis, es abierto. Todo el mundo puede ir ahí, socializar, compartir, conocer. Van a haber personas de La Vega, de Santiago, muchos representantes, van a haber competencias dentro de esos juegos. Bien, eso es viernes, sábado y domingo desde las 8 de la mañana. Entonces tenemos en el Centro Olímpico un festival de La diversidad. de la diversidad. Óigase bien, Festival de la Diversidad, deportes y actividades para todas las personas que pues deseen ir a compartir. Pues nada, eso estará abierto ahí a todo el mundo, ¿verdad, Gracie? Así es. ¿Qué más tenemos durante el mes del sordo? Explícanos. Bueno, particularmente esas dos actividades, pero también hay otras. La que explicó Tommy y Sí. la que acaba de decir Exacto. en Galería 360 y sábado y domingo. Sí. A partir de las 4 dijimos. Y a partir de las 8, viernes, sábado y domingo, pues en el Centro Olímpico. ¿Qué más? Bueno, tenemos? también hay otras entidades, como es la Asociación de Intérpretes también, que pretenden hacer una caminata también para motivar a las personas a que aprendan la lengua de señas. De hecho, en el 2012 realizaron su primera caminata, Háblame en mi idioma, para así motivar. El Consejo Nacional de Discapacidad siempre ha estado dispuesto a apoyar este tipo de iniciativas, para así animar a la población oyente a que aprenda la lengua de señas, porque como esa es la principal barrera, como usted mencionó ahorita, si todos supiéramos lengua de señas, pues no hay barrera. hubiese exactamente. O sea que el desconocimiento de la lengua de señas es una de las principales barreras realmente que tiene la población. Tommy, tenemos esos 2 días en Galerías 360, pero y los que quisieran cursos normales, ya de más largo alcance para terminar, acabar comprendiendo y desarrollando el lenguaje de señas. ¿Dónde puede ir la gente a prepararse en lenguaje de señas? 1 año, 2 años, lo que sea. Yo estoy enseñando lengua de señas, bueno, la gente que está interesada, lo hago en algunas instituciones, a nivel institucional. También en APET estamos preparando un curso especial para enseñar señas. Pero aquí se necesitan más cursos realmente para que las personas puedan aprender señas. El propósito especial es eliminar la barrera de la comunicación, para que las personas sordas pues no tengan esa barrera, ya que sin comunicación no hay educación, entonces los sordos no pueden educarse debido a esa barrera, es difícil. Por ejemplo, podemos ver que hay diferentes escuelas, pero hay muy pocas escuelas que trabajan con personas sordas, se necesitan más. No hay área universitaria para personas sordas, entonces se necesita más capacitación en ese sentido. También los intérpretes de señas necesitan mejorar sus habilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se necesita educación, es necesario que un intérprete apoye esa parte, porque ¿cómo puede una persona desarrollar su educación si no entiende lo que le dicen? Y ese es un derecho que tenemos nosotros, entonces no hay respeto a ese derecho a la educación por la falta de comunicación. También el acceso al trabajo es otra dificultad que tenemos, otra barrera, porque a veces piensan que los sordos no pueden trabajar, pero no es así. Las personas sordas pueden trabajar y hacer diversos trabajos. Lo que pasa es que hay pocas oportunidades. Entonces debemos seguir trabajando y animando a más personas que se hagan líderes, que puedan seguir avanzando, más personas de la comunidad sorda. Pero también todos, ¿qué deben hacer? Bueno, sería aprender lengua de señas. Esa sería la principal barrera que deberíamos eliminar, si se aprende lengua de señas. Gracie, las instituciones del Estado, se supone que cada institución del Estado debía tener intérpretes del lenguaje de señas. Se supone, ¿no?, que debía haber una política hacia las instituciones del Estado, número 1, primero, y segundo, hacia las escuelas, hacia las universidades,
¿A qué nivel nosotros estamos en este tema? Explícanos, porque probablemente me da la impresión de que estamos bastante atrasados en esto. Quizás en cada aula debía haber un intérprete de señas junto con un maestro, una maestra, para facilitar el que la población sorda o la población que, aunque sin ser sorda totalmente, tiene el problema, pues pueda resolver por ahí el problema del acceso a la educación en los diferentes niveles, llámese básico, llámese medio, llámese superior. Realmente estamos, como usted dice, bastante atrasados, tiene toda la razón. Bueno, en ese sentido el CONADIS también ha estado impulsando un poco lo que es la preparación o capacitación en lengua de señas, porque ha hecho una alianza con Infotet, y desde Infotet se están también dando cursos de lengua de señas. Pero a nivel universitario los sordos no tienen oportunidad de hacerse profesionales y así obtener un empleo para mejorar su calidad de vida. En ese sentido también, bueno, pues a partir del 2012 hubo un diputado, Tobías Crespo, que trató de que se pudiera incorporar lo que era la lengua de señas como una lengua oficial. Si eso se hace a partir de ahí, pues ya yo creo que a nivel educativo se pudiera eso incursionar como una materia dentro de la currícula, y eso va a ser posible que un profesional que sea médico aprenda lengua de señas y cuando una persona sorda necesite de esos servicios pueda acceder con toda facilidad. ¿Hay países donde la lengua de señas es lengua oficial? Sí. ¿Ya? En España, por ejemplo, existen dos lenguas de señas, la catalana y la española, sí. Y es oficial. Porque la lengua de señas también varía de un lugar a otro, entonces. Así es. Como el idioma que hablamos convencionalmente, que el español es diferente aquí, en España, es la misma lengua, desde luego, pero hay diferencias regionales. Sí, claro. De hecho, a nivel nacional, dentro del mismo país, cada región tiene una lengua de señas estándar, pero con algunos modismos que son propios de su cultura, porque la lengua está sujeta a la cultura y la cultura tiene que ver con una forma de pensar y de ver el mundo. Es como usted mencionó con el español. Aquí le decimos, por ejemplo, guaguita a una guagua pequeña, pero en otro país las guaguitas son niños. Sí, entonces eso depende de la cultura. Pero aquí en República Dominicana estamos utilizando un poco lo que es la lengua de señas americana, aunque como Tommy sabe, la comunidad sorda está trabajando para que se pueda crear la lengua de señas dominicana o LESDOM, que todavía no se ha terminado, pero se está en eso. Bien. ¿Cuál es la población que tenemos? Tommy, ¿tú podrías darnos esa estadística? ¿Cuál es la población, o Marcos, cuál es la población que tenemos en esta situación de sordera, es decir, de discapacidad auditiva? ¿Ustedes manejan esos números? Bueno, el último censo que se hizo en el 2013 decía que República Dominicana tenía aproximadamente 708,000 personas con discapacidad. Un porcentaje bien alto de personas también con discapacidad auditiva. Bueno, pero no tenemos la cifra exacta de ese porcentaje. Porque cuando se visitó, por ejemplo, en una encuesta en los hogares, en el 2010, que también hubo otro censo, dice que habían 32,000 personas con discapacidad. Pero no había un promedio exacto para las personas sordas. Aproximadamente se decía como 100,000 personas sordas pudiera ser. Pero algunos me vienen diciendo constantemente que, bueno, realmente vemos que muchas personas sordas viven en diferentes regiones. Hay algunos que no se pueden contabilizar, no se han contabilizado. Pero yo pienso que el estimado más o menos son como 130,000 personas sordas aproximadamente que hay en República Dominicana. Y el 20% solamente es que accede a la educación de esa cantidad, muy poca cantidad. Estamos hablando alrededor de, repito, ¿no?, de 100,000 personas sordas en la República Dominicana. El número no es muy alto. Pero hay un número, digo, a mí me pareció, no sé, ustedes me explicarán ahora,
Pero me hablaste de una cifra antes, de más de 700.000. Esos 700.000, ¿qué es lo que son? ¿Es que tienen algún tipo de discapacidad? O sea, lo que varía es que el nivel o yo entendí mal, explícame. Son diferentes tipos. Así, son todas las discapacidades en general, como 700.000 personas con discapacidad. Y hay un % que tiene discapacidad motora y otros visual y así por el estilo. Y hay un 20% entonces que son de personas sordas. Pero ese número va cambiando también. A nivel mundial es diferente. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, informa del %, ¿verdad? Y dice que es un 12.3% de la población que tiene discapacidad. Aquí, eso es a nivel general. A nivel general. Marco, me parece que la Internet representa un vehículo importantísimo de comunicación en esta época, y me imagino que para las personas con algún tipo de discapacidad auditiva, pues es un recurso estupendo. Tú que nos cuentas que vives en ese mundillo de la red. Bueno, es muy importante para las personas sordas la comunicación, porque no podemos hablar por teléfono. Entonces, también la expresión facial es muy importante, así que usamos los videos como un mecanismo para poder comunicarnos. Si algunos, por ejemplo, son personas sordas que no saben leer, entonces utilizamos lo que son los videos en la tecnología y así nos comunicamos, podemos convocarnos, decir dónde nos vamos a reunir y esas cosas así por el estilo. Es más fácil, utilizamos la tecnología en ese sentido, el uso de videos en los iPhones y así por el estilo. El iPhone va a venir a resolver un problema serio cuando podamos ver a la gente aquí, ¿verdad? Antes eso era ciencia ficción, ya eso está empezando a funcionar. Sí. Podremos hablar con la gente mirándola, y fulano, tú esto, tú aquello, tú lo otro. Y entonces también eso va a ser una gran ayuda. De manera que la tecnología también acerca más a la gente. Hay mucha gente que le tiene miedo a la tecnología. Y el mundo en que se nos está convirtiendo, no sé qué, no sé cuánto, pero resulta que la tecnología viene a resolver este tipo de problemas también. Viene a acercarnos más, a comunicarnos más. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué dices, Marco? Sí, las personas solas pueden comunicarse con mucha facilidad. Antes había problemas, era difícil hacerlo, requerían de ayuda, pero ya ese problema se solucionó. Realmente es muy impactante y emocionante para nosotros el uso de la tecnología. Si queremos saber, ir a un lugar, conversar con amigos, asociarnos, visitarnos, atender a nuestra familia y compartir, podemos hacerlo gracias a esa tecnología. Fíjate lo expresivo que se hace Marco cuando está hablando de tecnología. Sí. Se vuelve realmente un experto. Qué interesante, sí, es un experto. Yo creo que, y Gracie, ya me contarás un poco sobre este tema. Creo que el lenguaje de señas, aprenderlo cuanto más temprano mejor, como explicaba Tommy, porque va a resolver un problema que tenemos ahora, que no es el de las personas que tienen la discapacidad auditiva ahora, sino que la va a tener. Tarde o temprano todos vamos a ser discapacitados auditivos, es decir, todos vamos a ser sordos. Unos a los 70, unos a los 80, unos a los 65. O sea, la edad nos va haciendo sordos a una buena parte de la población. Eso le ocurre en todo el mundo. Entonces, el hecho de haber aprendido lenguaje de señas a tiempo va a hacer que esa discapacidad que vamos a tener todos, en la medida que vayamos envejeciendo, pues quede resuelta. Sí. Quizás un poco el aprender lenguaje de señas es una medida preventiva. Sí. Muy interesante eso que usted menciona. De hecho, usted sabe que se está hablando mucho de lo que es el diseño universal, ¿verdad? Diseño universal. Sí, que cuéntanos de tiene que ver eso con las herramientas que se utilizan, de manera que todo el mundo la pueda utilizar con mucha facilidad. Entonces,
ya que usted menciona eso, la lengua de señas pudiera ser una herramienta de parte del diseño universal, donde va a ser accesible que aunque usted pierda la audición, usted pueda comunicarse y pueda manejarse de una manera muy sencilla. Ya, indudablemente, ¿no? De eso se trata. Cuando tú hablas de diseño, estás refiriéndote a esa disciplina que todo el mundo conoce que es el diseño, o sea, la creación a través de gráficos, etcétera. ¿Es a eso que te refieres cuando hablamos de diseño? Bueno, cuando vemos en la Convención, por ejemplo, de los derechos de las personas con discapacidad, habla sobre la accesibilidad, que es lo que permite la eliminación de barreras. Entonces, el diseño universal lo que contempla son herramientas donde pueda toda la población, o en su mayoría la población, pueda utilizarla sin ninguna dificultad para tener acceso. De hecho, la tecnología es parte del diseño universal. Ya, perfecto. Tom. El diseño universal, por ejemplo, como Gracie menciona, tiene que ver con algunas empresas privadas, por ejemplo. Por ejemplo, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, ¿qué hizo? Hizo adaptaciones para que las personas sordas pues, puedan tener acceso al servicio y capacitó a personal en lengua de señas. Así que entonces ellos están unidos a lo que es el acceso universal. También APET, por ejemplo, que fue el trampolín que utilizó APAT para poder aprender lengua de señas, gracias a esta institución que también colabora con nosotros, podemos ver que ese es el primer banco ahora donde tiene acceso para que las personas sordas pues, puedan obtener los servicios bancarios sin ninguna dificultad. Y personas con discapacidad, por ejemplo, antes personas ciegas no podían tomar préstamos, ahora sí pueden hacerlo con mucha facilidad. Y eso es muy bueno. Entonces eso es parte de lo que es el diseño universal. Y así hay muchas instituciones que pudieran copiar el ejemplo de esa entidad financiera. Deberían hacerlo, porque nosotros tenemos derecho también a tener nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos como banco ha tomado esa iniciativa, wow, y muchas instituciones ahora lo han visto y los sordos pues ya están aprovechando más esa oportunidad de ir a ese banco y depositar sus ingresos ahí. Entonces, ya no necesito de un intérprete, puedo ser independiente y puedo ir y obtener esos servicios gracias a que hay personal que sabe lengua de señas. Eso es un apoyo para la comunidad sorda. Cada institución debería ir haciendo las modificaciones para adaptarse a lo que es el diseño universal. Háblanos un poco de ese proyecto, o de esa iniciativa, más bien, que no es un proyecto ya, es una concreción, es una realización de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que hay que mencionarlo así, con todas sus letras, para que las demás instituciones sepan que ellos también deben, o ellas también deben hacer eso, es decir, deben poner en marcha una política incluyente, inclusiva, de todas las personas que tengan no solamente dificultad auditiva, sino también, como tú has dicho, Tommy, la dificultad visual, por ejemplo, y cualquier otra dificultad. Es decir, las instituciones privadas quizás deban seguir este ejemplo que están dando APEC y que está dando APAP, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, de capacitar personal suyo para que facilite el que las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder a los servicios de la banca. Explícanos un poquito esto de APAP. Bien, perfecto. La Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos ellos apoyando lo que es las empresas, tienen un programa de inclusión financiera para todas las personas con discapacidad. Ellos no sabían cuáles son las personas con discapacidad, ¿verdad? Ahora nosotros pues hemos hecho incidencia para que ellos entiendan ese programa que tiene APAT. Otros bancos ahora, ¿verdad?, también van a querer imitarlo. Gracias a ese programa, Junta Financiera o Monetaria, pues va a permitir entonces enfocarse más hacia las personas con discapacidad.
Y el Consejo Nacional de Discapacidad también ha estado apoyando muchísimo esa iniciativa. Por ejemplo, ahora vemos muchos trabajos que se están haciendo. Cualquier banco o cualquier empresa también puede capacitarse en lengua de señas y obtener esa preparación. Por ejemplo, tenemos Frito-Lay, que es una empresa, ¿verdad?, que todos conocemos. Ellos ahí tienen muchos sordos dentro de sus empleados y están muy contentos. ¿Por qué? Porque las personas sordas son muy trabajadoras. Esas empresas han hecho sus modificaciones, han creado nuevos reglamentos para poder apoyar la seguridad de la persona sorda. Por ejemplo, una persona oyente a veces le afectaba mucho lo que era la audición por el asunto de las maquinarias, pero ahora cuando es una persona sorda que está en esa área no le afecta ya, ¿verdad? Entonces realmente ha beneficiado a las empresas en ese sentido. Así que tanto bancos como otras instituciones pueden hacerlo. Pueden comunicarse con las personas sordas, también con personas ciegas que utilizan el braille como una herramienta de comunicación. Son programas maravillosos que se han hecho. Se ha habido mucha apertura, muchas oportunidades para personas con discapacidad. Marco quería agregar algo, parece. Sí, como dice él, por ejemplo, hay personas sordas trabajando en Frito-Lay y también en Mabrano hay muchas personas sordas trabajando y ellos utilizan la comunicación de la lengua de señas. Entonces, se hace muy efectivo la comunicación entre ellos como empleados. Pueden hacer todo tipo de trabajo. Pero también parte del personal aprende lengua de señas para apoyar. Eso es muy importante. ¿Cuántos amigos tienes en las redes sociales, Marco? Amigas, amigos. Muchísimos amigos. Ahí no hay sordos, oyentes, algunos que son intérpretes y así, muchísimos. Ahí no hay dificultad para la comunicación. Totalmente incluyente. En Twitter también, Facebook, WhatsApp, YouTube, mucha comunicación hay. En República Dominicana es global realmente la comunicación. Excelente, estamos muy bien. Entonces, Gracie, tenemos este fin de semana para que recordemos las actividades que se desarrollan a propósito del mes del sordo. Recuérdanos, Galería 360. Sí, fin de semana. 4 de la tarde, sábado y domingo, Tommy. 4 de la tarde, sábado y domingo, Galería 360. Taller sobre lenguaje de señas. ¿De acuerdo? Invitado todo el mundo, porque tenemos todos que aprender lenguaje de señas. Y tenemos también, Marcos, viernes, sábado y domingo, en Centro Olímpico, el festival del deporte y de las actividades, ¿no? ¿Cómo le llaman al festival? Festival de la diversidad. Festival de la diversidad. Muy bien. Y estamos invitados todos allí desde las 8 de la mañana. Así es. Gracie, ¿qué se nos queda? Bueno, nada, animar a la población de que trate de enfocarse en que las principales barreras para las personas sordas no solamente tienen que ver con la educación, también los medios informativos, la televisión juega un papel importante. Entonces, cuando no hay intérpretes o no hay subtítulos para las informaciones, ellos se pierden de mucho. Imagínense como, por ejemplo, en un caso de emergencia, de un huracán, de un sismo, ¿qué puede hacer una persona sorda si no tiene quien le informe? Entonces, sería bueno que los medios de comunicación también sirvieran de aliados para difundir, eliminar esa importante barrera para ellos, que es la comunicación. Excelente. Pues gracias a Gracie García, ¿verdad? Sí. Especialista en esta disciplina de la traducción y del lenguaje de señas del CONADIS, ¿no? El Consejo Nacional para la Discapacidad. Gracias a Tommy, que está aquí con nosotros, Guzmán, ¿verdad, Tommy? De la Fundeinsor, Fundación para el Desarrollo Integral del Sordo, ¿no? Y tenemos a Marcos también, que ha estado aquí con nosotros y que es de soporte técnico también el Consejo Nacional para la Discapacidad. Con ellos pues hemos hablado sobre un elemento importantísimo, que es la inclusión de las personas con cualquier tipo
de discapacidad. Hablamos hoy de los sordos, pero podríamos hablar de las personas que tienen discapacidad visual, de movilidad, la que sea. Estamos hablando al fin y al cabo de una sola cosa, de derechos humanos, de los derechos que tenemos todos a participar en todo lo que ocurre en nuestra sociedad. Esa es la realidad, ¿entendido? Gracias a Gracie, gracias Siempre. a Tommy y gracias a Marco y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros participando de esta conversación formidable que hemos tenido hoy con ellos y con Gracie. Quédese ahí porque ahora nos vamos a Ecomundo, a hablar de economía aquí en Ojalá con el economista Lucas Vicens. No se mueva de ahí porque pronto Ecomundo también tendrá lenguaje de señas. No se mueva.